El judaísmo, una rica tradición milenaria, abarca mucho más que una religión. Es un legado de valores, ética y una conexión profunda con la historia. A continuación, presentamos respuestas a algunas preguntas básicas, ofreciendo una visión introductoria. Sin embargo, para una comprensión más profunda y matizada, recomendamos consultar al rabino de tu comunidad, cuya sabiduría y conocimiento pueden iluminar estos temas con mayor profundidad. Pregunta 192. ¿Cuál es el orden de la iluminación y las bendiciones en Shabbat Hanukkah? En Shabbat Hanukkah, primero se encienden las velas de Hanukkah y luego las velas de Shabbat. Pregunta 193. ¿Qué es el término Mahzor? Mahzor es un libro de oraciones especiales que se utiliza en las festividades judías, como Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pregunta 194. ¿Qué es el término Halel? Halel son salmos de alabanza, Salmos 113-118, que se recitan en festividades y Rosh Hodesh. Pregunta 195. ¿Cuál es la fuente de Halel? El Halel consiste en un compendio de salmos escritos por el rey David, y compilados como rezos por los sabios del Talmud que relatan la grandeza de Dios. Se lee durante las fiestas judías y abarca del Salmo 113 al Salmo 118. Los Salmos 115 y 116 fueron divididos en dos secciones cada uno. Pregunta 196. ¿Cuándo decimos Hayel? Decimos Hayel en Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah y Rosh Hodesh. Pregunta 197. ¿En qué fiesta se dice la Berajá Sheheyanu? La bendición Sheheyanu se recita en Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, Purim, Pesach y Shavuot. Pregunta 198. ¿Qué es el término Birkat Kohanim? Birkat Kohanim es la bendición sacerdotal que los Kohanim, descendientes de Aarón, recitan sobre la congregación. Pregunta 199. ¿Cuándo se dice Birkat Kohanim? Birkat Kohanim se dice durante la Amidá de Shacharit en festividades y en algunos días de la semana. Pregunta 200. ¿Lo que es diferente acerca de Kiddush de Yom Tov con el de Shabbat? El Kiddush de las festividades incluyen bendiciones adicionales relacionadas con la festividad específica. Cerramos la bendición diciendo, Mekadesh Shabbat Israel Beasmanim. Pregunta 201. ¿Lo que no se mukse de Yom Tov, pero es en Shabbat? En las festividades, se permite mover objetos que se utilizan para cocinar y preparar alimentos, que serán mukse en Shabbat. Pregunta 202. ¿Qué se prohíbe en el final del primer día de Yom Tov desde el atardecer hasta la noche? En el final del primer día de Yom Tov, se aplican las restricciones de Shabbat, como la prohibición de encender fuego. Pregunta 203. ¿Qué es diferente acerca de la iluminación de la vela en el segundo día de una fiesta? En el segundo día de una festividad, las velas se encienden transfiriendo fuego de una llama preexistente. Pregunta 204. ¿Qué es diferente acerca de Hanukkah y Purim de los otros días de fiesta? Hanukkah y Purim son festividades rabínicas, mientras que las otras son festividades bíblicas. Pregunta 205. ¿Qué es el término Eruv Tavshilin? Eruv Tavshilin es un ritual de preparación que permite cocinar en Yom Tov para Shabbat cuando coinciden. Pregunta 206. ¿Qué días son de ayuno? Yom Kippur, Tisha B'Av, Son Gevalia, 10 de Tebet, 17 de Tamuz y Ta'anit Esther. Pregunta 207. ¿Por qué celebramos cada día de ayuno? Cada día de ayuno conmemora eventos trágicos en la historia judía, como la destrucción del Templo de Jerusalén. Pregunta 208. ¿Cuál es la diferencia entre los mayores y menores días de ayuno? Los días de ayuno mayores, como Yom Kippur y Tisha B'Av, duran desde el anochecer hasta el anochecer, mientras que los días de ayuno menores duran desde el amanecer hasta el anochecer. Pregunta 209. En general, ¿quién no está obligado a ayunar? Niños, mujeres embarazadas o lactantes, y personas enfermas generalmente están exentos de ayunar. Pregunta 210. ¿Qué es el término Yamim Noraim? ¿Qué significa? Yamim Noraim significa días de temor, y se refiere a los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pregunta 211. ¿Cómo se saluda durante el Yamim Noraim? Durante los Yamim Noraim, se saluda con Gmar Hatima Tova, que significa que sea sellado para un buen año. Pregunta 212. Cuando se sumerge jalá y las manzanas en miel, ¿por qué? Sumergimos jalá y manzanas en miel en Rosh Hashanah para simbolizar un año dulce. Pregunta 213. ¿Por qué comemos alimentos inusuales como cabezas de pescado a principios de año? ¿Cuáles son algunos otros alimentos que comemos por la misma razón? Comemos alimentos simbólicos como cabezas de pescado en Rosh Hashanah para expresar nuestros deseos para el año nuevo. Otros alimentos incluyen granadas, dátiles y zanahorias. Pregunta 214. ¿Qué es el término shofar? Shofar es un cuerno de carnero que se sopla en Rosh Hashanah y Yom Kippur.
Pregunta 215. ¿Por qué se utiliza un shofar? Se usa un shofar para despertar el arrepentimiento y anunciar la llegada del año nuevo. Pregunta 216. ¿Cómo utilizamos un shofar? El shofar se sopla en secuencias específicas de sonidos, como tequía, shevarim y teruah. Pregunta 217. ¿Cuándo usamos un shofar? Usamos un shofar en Rosh Hashanah y al final de Yom Kippur. Pregunta 218. ¿Qué fiesta es la temporada de nuestro regocijo? Sukkot es la temporada de nuestro regocijo. Pregunta 219. ¿Por qué estamos regocijo en él? Estamos regocijados en Sukkot porque conmemoramos la protección de Dios en el desierto y celebramos la cosecha. Pregunta 220. ¿Qué significa la palabra Hanukkah? Hanukkah significa dedicación. Pregunta 221. ¿Qué significa la palabra Purim? Purim significa suerte. Pregunta 222. ¿Qué es el término Shushan Purim? Shushan Purim es el día después de Purim que se celebra en ciudades amuralladas, como Jerusalén. Pregunta 223. ¿Qué es el término Parashá Zahor? Parashá Zahor es la porción de la Torá que se lee el Shabbat antes de Purim, que recuerda el ataque de Amalek. Pregunta 224. ¿Qué es el término Shabbat Hagadol? Shabbat Hagadol es el Shabbat antes de Pesaj. Pregunta 225. ¿Qué significa la frase Shabbat Hagadol? Shabbat Hagadol significa el gran Shabbat. Pregunta 226. ¿Qué es el término Kitel? Kitel es una prenda blanca que se usa en Yom Kippur y en algunas otras ocasiones especiales. Pregunta 227. ¿Qué símbolo el Kitel? ¿A qué es similar? El Kitel simboliza la pureza y la humildad, y es similar a una mortaja. Pregunta 228. ¿Cuándo se utiliza? El Kitel se utiliza en Yom Kippur, Rosh Hashanah, en la Seder de Pesaj y en algunas bodas. Pregunta 229. ¿Qué significa la frase Leshanah Abba Yerushalayim? Leshanah Abba Yerushalayim significa el año que viene en Jerusalén. Pregunta 230. ¿Cuándo se dice? Se dice al final del Seder de Pesaj, también al finalizar cualquier festividad judía, hasta casamientos y bar mitzvot. Pregunta 231. ¿Cuándo invitamos a Elías o a Nabi a unirse a la fiesta? Invitamos a Elías o a Nabi a unirse a nosotros durante el Seder de Pesaj. Pero también en los Brit Milá, además de Abbalá. Pregunta 232. ¿Qué significa el término Omer? Omer se refiere al periodo de 49 días entre Pesaj y Shavuot. Pregunta 233. ¿Cuándo es el Omer? El Omer comienza el segundo día de Pesaj y continúa durante 49 días hasta la víspera de Shavuot. Pregunta 234. ¿Cuál es el otro nombre para el Omer? El otro nombre para el Omer es Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Pregunta 235. ¿Qué significa el término Lag BaOmer? Lag BaOmer es el día 33 del Omer, un día de alegría durante el período de luto parcial del Omer. También es la ilula del rabino Shimon Bar Yochai. Pregunta 236. ¿Cuándo es Lag BaOmer? Lag BaOmer es el día 33 del Omer.